Pensando como un siervo. Mi siervo Caleb piensa diferente y me sigue radicalmente. Números 14:24. Piensen en ustedes de la misma manera que Cristo Jesús pensó de sí. Filipenses 2:5. El servicio empieza en su mente. Ser siervo requiere un cambio mental, un cambio en sus actitudes. Dios siempre está más interesado en por qué hacemos algo que en lo que hacemos. Las actitudes cuentan más que los logros. El rey Amasías perdió el favor de Dios porque él hizo lo correcto en los ojos del Señor, pero no con un corazón verdadero. Los siervos genuinos sirven a Dios con una mentalidad que tiene 5 actitudes. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Los siervos se enfocan en otros, no en ellos mismos. Esta es la verdadera humildad. No que pensemos menos de nosotros mismos, sino que pensemos menos en nosotros mismos. Se olvidan de sí mismos. Pablo dijo: olvídense de ustedes mismos por un tiempo para que extiendan una mano ayudadora. Esto es lo que significa perder la vida. Olvidarse de usted mismo en el servicio de otros. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras propias necesidades, nos hacemos conscientes de las necesidades a nuestro alrededor. Jesús se vació de sí mismo al tomar la forma de un siervo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se vació de usted mismo para el beneficio de otro? No puede ser un siervo si está lleno de sí mismo. Es solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos que hacemos las cosas que merecen ser recordadas. Desgraciadamente, bastante del servicio que hacemos es a menudo para servirnos a nosotros mismos. Servimos para hacer que le gustemos a otros, para ser admirados o para lograr nuestras metas. Esto es manipulación, no ministerio. Mientras servimos así, lo que hacemos en realidad es solo pensar en nosotros mismos todo el tiempo. Qué noble y qué maravilloso que somos. Algunas personas tratan de usar su servicio como un instrumento para hacer tratos con Dios. Dios, haré esto por ti si haces esto por mí. Los siervos genuinos no tratan de usar a Dios para sus propósitos. Dejan que Dios los use para sus propósitos. Esta capacidad de olvidarnos de nosotros mismos como la fidelidad es extremadamente rara. De todas las personas que Pablo conocía, Timoteo fue el único ejemplo que Pablo podía dar. Pensar como siervo es difícil porque reta el problema básico de mi vida. Soy por naturaleza egoísta. En lo que más pienso es yo. Por eso es que la humildad es una lucha diaria, una lección que tengo que aprender una y otra vez. Las oportunidades de ser siervo me confrontan docenas de veces al día, en las que se me da la escogencia de decidir entre satisfacer mis necesidades o las necesidades de otros. Negarse a uno mismo es el centro de lo que significa ser un siervo. Podemos medir nuestro corazón de siervo por medio de cómo respondemos cuando otros nos tratan como siervos. ¿Cómo reacciona cuando le ignoran o le dan órdenes o lo tratan como inferior? La Biblia dice: si alguien se aprovecha injustamente de ustedes, usen la ocasión para practicar la vida de siervo. 2. Los siervos piensan como administradores, no como dueños. Los siervos recuerdan que Dios es el dueño de todo. En la Biblia, un mayordomo era un siervo encargado de administrar toda una hacienda. José fue esa clase de siervo cuando era prisionero en Egipto. Potifar puso a José encargado de toda su casa. Después el carcelero puso a José encargado de la cárcel. Eventualmente el faraón puso a José encargado de toda la nación. El servicio y la administración van juntos, ya que Dios tiene la expectación de que seamos dignos de confianza en ambas. La Biblia dice: la cosa más importante que se requiere de tales siervos es que sean fieles a su dueño. ¿Cómo está administrando los recursos que Dios le ha encargado? Para hacerse un siervo genuino tendrá que resolver el asunto del dinero en su vida. Jesús dijo: ningún siervo puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al dinero. Él no dijo no debería, sino que no puede. Es imposible. Vivir para el ministerio y vivir para el dinero son dos metas que se excluyen mutuamente. ¿Cuál va a escoger? Si es un siervo de Dios, no puede pasarse todo su tiempo ganando dinero. Todo su tiempo le pertenece a Dios. Él insiste en una lealtad exclusiva, no en una fidelidad parcial. El dinero tiene el mayor potencial de reemplazar a Dios en su vida. Más personas son desviadas del servicio por el materialismo que por ninguna otra cosa. Dicen: después que logre mis metas financieras voy a servir a Dios. Esto es una absurda decisión que lamentarán por la eternidad. Cuando Jesús es su Señor, el dinero es su siervo, pero si el dinero es su Señor, se hace su esclavo. La riqueza ciertamente no es pecado, pero fallar en usarla para la gloria de Dios sí lo es. Los siervos de Dios siempre están más preocupados por el ministerio que por el dinero. La Biblia es muy clara. Dios usa el dinero para probar su fidelidad como siervo. Por eso es que Jesús habló más del dinero que del cielo o del infierno. Él dijo: si no han sido dignos de confianza en el uso de las riquezas del mundo, ¿quién confiará en ustedes con las verdaderas riquezas? Cómo administra su dinero afecta cuánto Dios bendice su vida.
En el capítulo 31 mencioné que hay dos clases de personas, edificadoras del reino y edificadores de riquezas. Ambos son dotados para hacer crecer un negocio, conseguir contratos o ventas y producir ganancias. Los edificadores de riquezas continúan amasando riquezas para ellos mismos, no importa cuánto ganen, pero los edificadores del reino cambian las reglas del juego. Siguen tratando de hacer todo el dinero que puedan, pero lo hacen para compartirlo. Usan sus riquezas para financiar la iglesia de Dios y su misión en el mundo. En la iglesia Saddle Black tenemos un grupo de ejecutivos y dueños de negocios que están tratando de ganar la mayor cantidad posible de dinero para expandir el reino de Dios. Lo animo a que hable con su pastor y que empiece un grupo de edificadores del reino en su iglesia. Para más ayuda, vea el apéndice 2. 3. Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros están haciendo. No se comparan, critican o compiten con otros siervos o ministerios. Están demasiado ocupados haciendo el trabajo de Dios les ha dado. La competencia entre los siervos de Dios es ilógica por muchas razones. Todos estamos en el mismo equipo. Nuestra meta es que Dios se vea bien, no nosotros mismos. Hemos sido dados diferentes tareas y todos hemos sido moldeados de una manera única. Pablo dijo, no nos comparemos a otros como si uno de nosotros fuera mejor y el otro peor. Tenemos cosas muchísimo más interesantes que hacer con nuestras vidas. Cada uno de nosotros es original. No hay lugar para celos infantiles entre los siervos. Cuando está ocupado sirviendo no tiene tiempo para criticar. Todo el tiempo usado en criticar a otros es tiempo que puede ser usado para ministrar. Cuando Marta se quejó a Jesús que María no le estaba ayudando con su trabajo, perdió su corazón de sierva. Los siervos genuinos no se quejan de los inmerecidos, no se llenan de autocompasión y no se resientan de aquellos que no quieren servir. Simplemente confían en Dios y siguen sirviendo. No es nuestro trabajo evaluar a otros siervos del Señor. La Biblia dice, ¿quién eres tú para criticar el siervo de otro? El Señor determinará si su siervo ha sido exitoso. Tampoco es nuestro trabajo defendernos de la crítica. Deje que su Señor maneje eso. Siga el ejemplo de Moisés, que mostró verdadera humildad ante su oposición, así como también lo hizo Nehemías, cuya respuesta a sus críticos fue simplemente, mi trabajo es demasiado importante para que lo pare ahora y que lo visite. Si sirve como Jesús, puede esperar ser criticado. El mundo e incluso gran parte de la iglesia no entiende lo que Dios valora. Uno de los actos de amor más bellos demostrados a Jesús fue criticado por los discípulos. María tomó la cosa más valiosa que poseía, un perfume caro, y lo derramó sobre Jesús. Su servicio extravagante fue llamado un desperdicio por los discípulos, pero Jesús lo llamó significativo. Y eso era todo lo que importaba. Su servicio para Cristo nunca es desperdiciado, no importa lo que otros digan. Los siervos basan su identidad en Cristo. Porque recuerdan que son amados y aceptados mediante la gracia, los siervos no tienen que probar lo que valen. Voluntariamente aceptan trabajos que gente insegura consideraría debajo de la dignidad de ellos. Uno de los ejemplos más profundos de servir con un autoconcepto seguro es cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Lavar los pies era equivalente a ser un lustrador de zapatos, un trabajo sin estatus. Pero Jesús sabía quién era y por lo tanto, ese trabajo no afectó su concepto de sí mismo. La Biblia dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder y que había venido de Dios. Entonces se levantó de la cena, se quitó su manto y se ciñó una toalla a la cintura. Si va a ser un siervo, tiene que consolidar su identidad en Cristo. Solo las personas seguras de sí mismas pueden servir. Las personas inseguras siempre andan preocupadas de cómo lucen a otros. Temen que se descubrirán sus debilidades y se esconden bajo capas de orgullo protectivo y de pretensiones. Cuanto más inseguro sea, más querrá que otros le sirvan y más necesitará la aprobación de otros. Henry Nouwen dijo, para que podamos servir a otros tenemos que morir a ellos. Esto es, tenemos que dejar de medir nuestro significado y valor con la regla de medir de otros. Así nos hacemos libres para ser compasivos. Cuando basa su valor y su identidad en su relación con Cristo, es libre de las expectaciones de otros y eso le permite verdaderamente servirlos mejor. Los siervos no necesitan cubrir las paredes de su casa con placas y premios para validar su trabajo. No insisten en que sean llamados por títulos y no se cubren con túnicas de superioridad. Los siervos encuentran los símbolos de estatus innecesarios y no miden su valor por sus logros. Puede que se alaben, pero la única aprobación que cuenta es la aprobación del Señor. Si alguien tuvo la oportunidad en su vida de hacer alarde de sus conexiones y de mencionar nombres, fue Santiago, el medio hermano de Jesús. Él tenía las credenciales de haber crecido con Jesús como su hermano. Sin embargo, en la introducción de su carta, él simplemente se refirió a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuanto más íntimo sea con Jesús, menos necesitará promocionarse.
Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Disfrutan de ayudar a las personas, de satisfacer necesidades y de hacer su ministerio. Sirven al Señor con gozo. ¿Por qué sirven con gozo? Porque aman al Señor, porque están agradecidos por su gracia, porque saben que servir es el mejor uso de la vida y porque saben que Dios ha prometido una recompensa. Jesús prometió, el Padre honrará y recompensará al que me sirva. Pablo dijo, Él no olvidará lo duro que han trabajado por Él y cómo han mostrado a Él su amor al cuidar de otros cristianos. Imagínense qué pasaría si tan solo 10% de todos los cristianos en el mundo tomaran ese serio papel de siervos genuinos. Imagínense todo el bien que podrían hacer. ¿Está dispuesto a ser una de estas personas? No importa cuál sea su edad, Dios lo usará si empieza a actuar y a pensar como un siervo. Albert Schweitzer dijo, las únicas personas felices son aquellas que han aprendido a cómo servir. Día 34, pensando en mi propósito. Un punto para reflexionar. Para ser un siervo tengo que pensar como un siervo. Un versículo para recordar. La actitud de ustedes debe ser igual a la de Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Y una pregunta para considerar. ¿Estoy generalmente más interesado en ser servido que en encontrar maneras de servir a otros?